Cubano de adentro y de abajo está una vez más conversando con el economista Germán González. Joel Sánchez, obrero bíblico de la Iglesia Adventista de Las Cañas. y por acá tenemos a Marislady, psicóloga de profesión y periodista, ¿cierto? Sí. ¿Marislady qué? Marislady Sánchez Vargas. Y quien les habla, Agustín Valentín López Canino, periodista independiente, bloguero y sobre todo contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro. El tema que nos ocupa hoy es el tema del referéndum. Cuba. El 24 de febrero de 1895 se da el grito de baile, que fue simbólico porque se dio en varios lugares del país. Pocos días después, pocas semanas después, desembarcan Martí y Gómez. Antes había desembarcado Maceo y se dio inicio a la guerra de independencia, la guerra que comenzó en 1895, ese mismo día, 24 de febrero. Es algo contradictorio que ese día, como según acaba de decir, Cuba tienda a la libertad. Fue un día simbólico de la libertad de Cuba. A la rebelión por la libertad. Y que un 24 de febrero del 2019 se condene a Cuba a la miseria, a un presidio, porque el referéndum de la nueva constitución que se aprueba por referéndum es más un reglamento carcelario que una constitución progresista que tienda al desarrollo de la nación, a la elevación de valores que según todo el proceso de la revolución de Fidel Castro han ido decayendo en una miseria no solo económica, sino en una miseria espiritual también. Pero, aclarando, el 24 de febrero de 1895 fueron unos pocos, muy pocos, escasos cubanos los que participaron en ese alzamiento. Y en esta ocasión, el grito de libertad del 24 de febrero del año 2019 lo dimos 706.000 cubanos, admitidos por el gobierno. Admitidos 706.000. Así que tenemos mucha más esperanza. Visto el número, 706.000 con las condiciones que hay en Cuba. O sea, y además, tomando en cuenta, siempre hay que decir eso, es el número que admitió el gobierno. No sabemos el número real, pero el 706.000 ya significa un número superior a los militantes del partido. Es si votamos por el no, más cubanos que militantes del partido ahí. Fíjate qué cosa más curiosa. Y eso que no le estamos contando, los votos en blanco y las abstenciones, sí, más los cubanos que están en el exterior que se les negó el derecho a votar. Sin embargo, lo que se impone es la militancia del partido, lo que se impone es el partido. Por ahora. ¿Qué cifra hubo de abstenciones? Bueno, como en todos los procesos eleccionarios y sobre todo en Cuba, que las cosas se enredan, un poco que se enredan y un poco que las enredan. La Comisión Electoral Nacional Cubana anunció 9,3 millones de cubanos con derecho al voto. Y después habla de 8.600.000 con derecho en los listados. Esa diferencia de 9.2, 9.3 a 8.6 da un número de cubanos que se pierden. ¿Dónde están? Sabemos que hay 50 y tantos, 60.000 reclusos. Sabemos que hay alrededor de acuerdo con los sitios web de educación y de salud pública, hay alrededor de 60.000 incapacitados mentalmente en Cuba, personas con enfermedades que incapacitan. Quiere decir que estamos hablando de 700.000 personas que están perdidas, que no están en ningún lado. ¿Dónde están? En primer lugar, después tienes que votaron 7.600.000 fue. Bien, hay una abstención
entonces del 16, pero a esa extensión del 16 tienes que sumarle los otros 700.000, porque esos también tenían derecho a votar. Y ahí, para seguir un tema un poco tedioso, ¿no? Un poco aburrido, pero que es necesario conocerlo. La Constitución de la República aprobada en 1976, de la República, aprobada en 1976, establece que no tienen derecho al voto aquellas personas incapacitadas mentales y con mandato judicial, judicialmente eso, y las personas sancionadas a privación de libertad también, o que estén de preventiva, prisión, ¿cómo se llama esto? Condicional, libertad condicional. Entonces, esas dos cosas representan alrededor de 140, 120.000, 130.000 personas. Todo lo demás no está justificado que no esté en el registro electoral. Porque después la ley electoral, inconstitucionalmente, porque esta gente se contradice en sus propios reglamentos y sus propias leyes, dice que el que no esté en Cuba 2 años antes no tiene derecho a inscribirse en el registro electoral y a votar, por lo tanto. Sin embargo, la Constitución no dice eso. La Constitución dice los incapacitados mentales y los incapacitados por delito condenados. O sea, no incluye lo que no incluye. Realmente, el mandato constitucional sería que los cubanos que están en el exterior votaran. Y el mandato constitucional sería que los cubanos que están en el exterior habría que darle las condiciones como hacen otros países del mundo, como se hacen en muchos otros países, la mayoría de los países del mundo hoy en día. Los ciudadanos que están en el exterior votan, se le habilita en los consulados, en las embajadas. Ese 1.400.000, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son ciudadanos cubanos y están fuera de Cuba porque son migrantes que mantienen su ciudadanía, tienen derecho a votar igualito que tú y que yo, de acuerdo con la Constitución de 1976. Le permitieron que opinaran sobre la Constitución, pero no la votación. Pero no que votaran, le impidieron la votación. Sin embargo, a los funcionarios cubanos, embajadas, representantes comerciales, personal de colaboradores, eso sí se le hizo, se le puso colegio. Eso tenía que haber sido para todos los cubanos en el exterior. Quiere decir o sea, que aún en el referendo hay discriminación, hay exclusión. Si hubiera exclusión, es la palabra. Exclusión. Exclusión que no es nueva. Exclusión que, por ejemplo, en la ley de inversión extranjera nada más puede ser un extranjero el que invierte en Cuba. Un ciudadano cubano que posea un capital bien habido, no se le permite invertir en Cuba. Sin embargo, a un español o un canadiense sí puede invertir. Es decir, que eso es exclusión. Eso no es discriminación. Eso es más que discriminación. Eso es exclusión. Te excluyo. Tú no existes. Como la pareja en África del Sur. Si llegados ahí, tendríamos que sumarle a la abstención esos 700.000 cubanos que están perdidos, que son ciudadanos cubanos y residentes en Cuba, más el 1.400.000 que son ciudadanos cubanos que residen en el exterior. Quiere decir que si sacamos cuenta, además de los que votaron por el no, que admitió el gobierno, siempre hay que decir los admitidos por el gobierno, esos 706.000, que no sabemos exactamente cuántos son, que ya somos una cifra similar a los militantes del partido, cuando le sumemos la abstención y los cubanos excluidos del voto, damos más de 3 veces la militancia del partido. Más de 3 veces la militancia del partido. Quiere decir que hoy ya tenemos argumentos para luchar por una representación. Tenemos argumentos para luchar por una representación. Después, si quiere, podemos hablar ya de cómo se hizo la votación, que a lo mejor ustedes tienen muchas vivencias. Las tenemos todo lo que pasó antes, durante el referendo. Tenemos argumentos para buscar una representación en la Asamblea Nacional, en el gobierno, como un multipartidismo. ¿Por qué? Claro. Porque esta Constitución,
esta y la que Derogan. está vigente, la que derogan, excluye, o sea, discrimina, es una constitución discriminatoria Unipartidista. de las minorías o de las supuestas minorías que existen en el país. O sea, eso es un apartheid. Sí, estaba para ahí. Eso es igual que si tú en Estados Unidos dijeras que los descendientes de japoneses no pueden votar en las elecciones estadounidenses, por ejemplo. O dijeras en Canadá que los indios iroqueses que quedan en sus reservas allí no pueden votar. O dijeras en Venezuela que los indígenas de la Amazonía no pueden votar. Es la misma discriminación, es exactamente igual. O como las palabras del supuesto presidente de Cuba, Díaz Canel, los malnacidos. Exacto, malnacidos y sin derecho al voto. Y a la representación. Yo pienso que realmente el gobierno, estoy convencido de que hizo fraude, porque por ciertas evidencias, pero yo creo que el gobierno no tenía que haber hecho fraude para ganar más del 50% del sí. ¿Por qué? Porque tiene sometido al pueblo aquel que tiene el hijo estudiando en la universidad, que no se atreve, el miedo, aquel que va o está propuesto para cumplir una misión en el exterior, que eso le da la economía que no puede ganar aquí dentro del país, lo prospera económicamente. También están aquellos cuentapropistas, Los becados. los cuentapropistas que viven fuera de la ley, porque realmente la materia prima que utilizan está Fuera o por lo menos al margen, por la orilla. O por lo menos al margen. Bueno, no quieren marcarse. Está el militante partido aquel que dice, bueno, tengo la militancia, no la puedo perder ahora porque esto me cubre. Porque la militancia en Cuba ha sido una vía para la prosperidad económica o para el sostenimiento económico. Mira, Entonces, al que dude de eso que tú dices, se le puede poner el ejemplo de la muchacha hace algún tiempo. La muchacha de Somos que hizo comentarios favorables a Somos Más en las redes y eso, y la votaron de la Universidad de Las Villas, que en definitiva se fue para Costa Rica y allá se le consiguió una beca para que pudiera continuar sus estudios allá. Pero es decir que eso no lo hace todo el mundo, lo que dice esa muchacha. Claro. Es decir, si tú estás en una beca y sabes bien que si te marcan la beca no existe, tú no puedes continuar tu carrera. Carrera que todos sabemos que la mayoría de los estudiantes cubanos están buscando para irse con una calificación. cierto. Porque ¿para qué estudia un joven cubano? Para cuando se vaya a irse con calificación. No es lo mismo irse sin calificación que irse siendo economista, contador, ingeniero, Informático. etcétera, etcétera. Es decir, que gran parte de esos estudiantes que están en becas estatales forman parte de la diáspora cubana, de los 3 millones de cubanos que están en el mundo, de los 40, 50 mil que se van todos los años. El gobierno no tenía que cometer fraude y yo en estos momentos aseguro que cometió fraude. Agustín, a mí me llama Ahora- mucho la atención en los colegios. En vez de bolígrafo, había lápiz. ¿Por qué hay que firmar con un lápiz? Si eso no hay que equivocarse. Una cruz lo hace hasta un O sea, nivel algo que se preescolar. presta para el fraude. Algo que se presta para fraude. Creo que deberían haber puesto bolígrafo, no lápiz. Creo yo. Esa es una de las cosas que observé. La otra que observé es que los colegios no estaban en su número de los que tienen que estar allí para que las personas voten. No estaban. Los colegios no estaban completos. La mesa. La mesa no estaba completa, La mejor mesa, dicho. Sí, por lo menos en el mío habían 2 personas sentadas adentro y uno del partido afuera. Ahí no había más nadie. Ese colegio está incompleto. Y hay una ley que dice que tiene que haber 5 personas. O sea, como ley electoral deben de haber Como 5 ley personas. electoral deben haber 5 personas. Y no todos los colegios cumplían con eso. ¿Qué otra cosa pudiste apreciar? Bueno, también no sé a qué se deba, pero vi los colegios muy, muy vacíos. Con relación a otro tiempo, vacíos. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que el gobierno ha dividido mucho los
municipios, en varios, Sí, pero aún así, yo tuve un tiempo... en varios lugares para efectuar votaciones. O sea, que si anteriormente votaban unas 500 personas en cierto municipio, hoy siguen votando esas 500 personas, pero en 3 lugares diferentes y no da tiempo que haya Sí, pero mira, cola, eran las 2 de la tarde y escuché a la presidenta de mi comité llamar a un chiquito varias veces, en varias oportunidades, ve a buscarme a fulano para que venga a votar, ve a buscar al otro, de recadero. Mandar a buscar a las 2 de la tarde. Decía que no había una afluencia visible, como él comentaba anteriormente. Estaba vacío totalmente. Era presionando a los electores a que fueran a votar por la Constitución. También me llamó la atención esto del referendo, que las personas no saben ni por qué estaban votando. desconocimiento. No sabían. Desconocimiento total por lo que estaban votando. A muchos le pregunté y me decían, yo voy a votar ahí porque hay que votar y hay que quedar bien con esto, tú sabes, por el trabajo, por... Ya, ese era el comentario la bola que andaba corriendo por la calle. La indiferencia. Nadie sabía por lo que se estaba votando, no solamente jóvenes, porque también le hice preguntas a personas con más de 50 años y no sabían por qué estaba votando. Es la indiferencia por el sistema de gobierno que ha tomado las voluntades y ya nadie confía en que el cambio de constitución o lo que expresa el gobierno vaya a hacer progresar la nación. Ya nadie, como que todo ha permanecido estático durante 60 años al capricho de el extinto comandante y su séquito de sátrapas. Bueno, ya las personas han perdido la esperanza en que haya algún proceso de cambio beneficioso, sobre todo para aquel obrero que no le alcanza su salario, para aquel cristiano que quiere ejercer como es su fe realmente, o para aquel individuo que quiere vivir honesta, honradamente y con honor de su trabajo. Entonces ya prácticamente han perdido toda esperanza con el mismo sistema de gobierno. Alguien publicó, Agustín, en internet, en Facebook, para ser más directo. Se veía una nevera totalmente vacía, donde debía haber carne o quizás hamburguesa o lo que venden en la shopping. Decía que era el mercado de Tercera y 70 y lo que había era un cartel que decía yo voto sí. Como muchos carteles que se pusieron en diferentes lugares de La Habana. No sé, vi al gobierno como muy preocupado en hacerle tremenda campaña a esto de la votación. Si tú sabes que la gente va a votar y tú estás seguro que van a votar por el sí, ¿para qué tú me tienes que poner un cartel que diga yo voto sí? Porque no me dan la posibilidad de yo voto y me pone la rayita sí y me pone no y me pone la rayita no? Me da elegir porque ahí no hay ninguna elección. Es que te está señalando, entre comillas, que estás obligado a hacer eso. Me está diciendo como si yo fuera un incapacitado mental, un retrasado, un esquizofrénico, no sé, me está diciendo las respuestas que yo tengo que dar. Porque si yo tengo posibilidad, yo como persona, puedo escoger lo que yo quiero decir, si sí o si no. No me diga la respuesta. Porque eso es como que, eso es para mí eso es fraude. Porque si yo cojo, ahora yo soy maestra, y yo voy a la escuela y le digo, mire, yo le voy a hacer una prueba. Va a salir en la prueba 2 más 2. Recuérdense que 2 más 2 es 4. Y se lo escribo en un cartelito y se lo pongo aquí, allí, allá y acá. Y se lo dejo puesto además, el día de la prueba. ¿Qué va a hacer el muchacho? Me va a poner 2 más 2 es igual a 4. Bueno, tú que eres psicóloga, tú que has estudiado... Me está diciendo la respuesta que tengo que darle. O sea, eso influye en la psiquis humana para... Claro, claro que sí. Recuérdate que un 95% de las cosas que el cerebro procesa es todo lo que tú recibes por la vista, más que por el oído. ¿Sí? Más que por el oído. Y ahí podríamos hablar del reflejo condicionado. Por supuesto. Esa es una forma de sugestionar a la población, de manipularla. Si el cartel del voto por el sí está en las transmisiones de televisión, en todas. En Te todas. interrumpen la pelota, ahora en la Serie del Caribe para decir yo voto sí. En los medios de transporte, en los comercios, hasta en las neveras vacías de la shopping, voto sí.
el día de la votación, que es algo De pronto hasta te puedes confundir. Claro. Vas día de la votación. ves el cartelito y nada más que ves el sí. que en el mundo entero los procesos electorales tienen normas para la propaganda y hasta cuándo se puede hacer campaña. Dicen, por ejemplo, hay países donde una semana antes ya no se puede hacer campaña. Hay países donde es 72 horas, es decir, que hacer lo que O se sea, llama para que te quites de la mente, la por lo veda, menos. sí, para que la gente, las personas, Sí, pero puedan- no gestionarlo. exacto, las personas puedan procesar la propaganda que recibieron de una, dos, tres, cuatro partes distintas y tomar su decisión. Entonces aquí, en primer lugar, la propaganda fue unilateral, una sola, ahí, por el sí. En segundo lugar fue, yo la califico, y psicóloga, usted me disculpa si es una mala calificación, pero yo la califiqué de brutal, la propaganda. Es decir, es decir, no civilizada. Es decir, no es civilizado yo decirle a usted, ponerle a usted. Constantemente. Y yo le agregaría irrespetuoso, porque está irrespetando la decisión que yo tengo como ciudadana cubana de elegir si quiero votar sí o si quiero votar no. Tú me estás diciendo lo que yo tengo que hacer, es decir, que es una falta de respeto hacia mi libertad. Es una imposición brutal. Exactamente. Es una imposición brutal. Estoy muy de acuerdo con usted. Ahí. Ahora fíjense. El gobierno estaba preocupado por los resultados, porque aquí están prohibidas las encuestas, pero el gobierno Fíjate sí si las estaba, hace. disculpa que te corte, fíjate si estaba preocupado. Ahorita usted habló de que no le permitió a los cubanos, que son ciudadanos cubanos, que están en el exterior a votar, no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Porque sabe que esas personas van a votar por el no y son unos no que van a tener agregado aquí, que tienen que declararlo si quieren, bueno, porque tú sabes que es si ellos quieren, lo declaran si ellos quieren. A No eso le vamos a ir. creo mucho la estadística que están dando. Cuando ellos están dando esa estadística de que hay no, es porque hay más. Ahora, las últimas dos votaciones que se han efectuado en Cuba, la de marzo del año pasado, que son las parlamentarias, y esta del referendo, constituyen los dos procesos electorales de menor participación en la historia de la historia de Cuba. Porque antes en Cuba, en la República, cuando la República, las votaciones eran del 70 y pico, el 80%. Grau San Martín salió electo por el mayor número de votos de ninguna votación en toda la historia, y además fue de más de, si no recuerdo mal, del 80 o el 80 y tanto por ciento de participación. Estas participaciones han sido las más bajas que se han llevado a cabo, independientemente de toda la depuración del registro, porque ya vimos que entre el número de votantes con derecho y el registro había 700.000 personas, sin contar los que están fuera. Es decir, aquí en Cuba hay 700.000 gente ahí que se me perdieron, que no sé dónde están. Pero además de eso, tengo que decir que no participó como nunca la abstención, más que en cualquier otro momento de este proceso, desde el 40 y 76, en estos 43 años. Esta y la anterior fueron las más bajas. Ahora, también hay otra cosa que llamó la atención. Aparte de que fueron las más bajas, la abstención, porque tú podías decir, sacar la cuenta, decir, los que no votaron en las parlamentarias del año pasado era porque no están de acuerdo con el régimen, con el sistema. Sí, pero entonces son aquellos que no votaron más los que ahora votaron no. Es decir, que hay un incremento del no, dicho de alguna manera. Porque eran los que no votaron más los que votaron por el no. Si la abstención fue similar y además hubo un 9% por el no, quiere decir que va en ascenso la apatía. Es decir, que va a llegar aquí que van a votar. Los del partido nada más. Nada más, no, los que están obligados, súper obligados. Los que no O quedan sea, más remedio. es significativo, Los que sí no pueden, es eso muy significativo esa falta de interés, de desconfianza en el gobierno. En economía hay un concepto, ¿no? Los economistas generalmente buscan más que el número la tendencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, que los economistas para proyectarse hacen mucho. Si la abstención continúa
en ese ritmo, bueno, La pesa se va reclinando. vamos a tener los colegios, van a tener que ir a buscar, a hacer igual que hicieron en Venezuela cuando la elección de Maduro, ir con los carros militares, eso, con los camiones de militares, cargar la gente y llevarla para el colegio. Si no va a haber colegio, no va a haber colegio. Y otro factor que yo quería mencionar antes de que tú entres a analizar el tema que más te gusta a ti, que es el de lo religioso. El hecho de que aquí no había un referendo socialismo o no socialismo. Había un referendo socialismo o socialismo. Porque era, si votas no, y hubiera ganado en el supuesto negado, que hubiera ganado el no, quedaba vigente la del 76. Quedaba el socialismo De la del siglo. misma. Ahora implantaron el socialismo del siglo XXI. Antes era el socialismo del siglo XX. No, esta es la del siglo XIX. Es decir, que si tú dices no, lo que quedaba era la otra. Es decir, que aquí el no, la abstención, el voto anulado y toda esa serie de cosas es de inconformidad con el sistema, así lo interpretamos. Pero si hubiera triunfado el no, si el sí no hubiera alcanzado los 4,5 millones de votos que necesitaba para refrendar la nueva constitución, hubiera quedado la otra. Pero bueno, cuando se mueve hay posibilidades. Sí, te estoy entiendo, hablando te entiendo. conscientemente, estoy hablando en el sur. ¿Por qué? Porque lo que se estaba diciendo la gente, no. Pero tú lo puedes... El gobierno se preocupa. Hace esa campaña brutal, como decía ella, irrespetuosa, intromisoria en la personalidad del ciudadano. Y hace todas las cosas que hace. Además, intimidatoria. Aquí se detuvieron gente, se citaron para hacerle entrevistas, entre comillas, a ciudadanos. En los colegios había uno o dos. Bueno, como mínimo. la intimidación es algo del subconsciente del cubano de 60 años. Ajá. El cubano está intimidado desde la escuela, desde el Y disculpa que preescolar. te interrumpa, no sé si notaste que antes, esto es todo un proceso, cuando se estaba discutiendo anteriormente, ¿cuál era el tema que más rondaba en la calle? El tema de la homosexualidad. Si se casaban o no se permitía el casamiento, sí o no, si se aceptaba. Ese era el tema de la calle. Incluso yo una vez andaba por Paseo del Prado y vi cómo andaban unos religiosos, sí, porque eran religiosos, tenían unos cartelitos de un hombre, una mujer y niños, que ellos estaban en desacuerdo con que se votara con que se aceptara la ley de casamiento. Con el plan original. Pero ¿qué pasa con esto? No importa si se aceptaba o no. Para mí que ellos cogieron eso de la ley del casamiento de los homosexuales para tener al pueblo entretenido en algo. Eso fue una chambelona. Sí, Eso fue una ahí, chambelona. eso Una era chambelona para- que le dieron a la gente para que los religiosos Eso era para y los no religiosos Eso era para entretener. se entretuvieran en esa para que discusión. no Y un vieran poco lo lograron. Y lo lograron. Y lo lograron. Porque al final, ¿en qué quedaron ellos? En nada. Lo quitaron, lo apartaron de ahí. Quedó No se neutro. habló más de eso. Pero fíjate que reciente ahora a esto fue que se dejó de hablar de la homosexualidad. Pero voy a darte Porque un dato. incluso yo estuve en la asamblea esa que se hizo en el barrio, en la circunscripción. Y de lo único tema que se hablaba era de eso. Y decía, pero caballero, tantas cosas de las que hay que hablar, nada más que se centran en eso. ¿Qué importa si la Sustanciales de gente se casa importancia. o no? Eso es lo menos importante de la Constitución. Te voy a dar un Es dato. lo menos importante. Cuando- A mí qué me importa si Juan se casa con Juan. Es un problema de Juan y Juan. Claro. Ahora, te voy a dar un dato. Cuando se aprobó la Constitución de 1940 en nuestro país, que es la Constitución más avanzada de su tiempo, el artículo referido al matrimonio dice: el matrimonio es la unión entre dos personas con capacidad legal para ello. Y a partir de ahí se refiere a los cónyuges. Y yo no recuerdo, y yo he visto y he revisado los debates, las versiones de los debates de la Constitución de 40. Eso no se discutió. Ni los obispos se pusieron bravos. En Cuba en esa época no había cristianos de denominaciones protestantes y eso era muy poco, era una ínfima minoría. Pero los católicos, que sí eran una gran mayoría y era una potencia,
Yo no recuerdo que Pero dijeron nada. fíjate si ellos no habían tomado eso en serio, eso ellos lo hicieron como para entretener al pueblo y no lo tomaron en serio. Que ellos querían sacar eso en la Constitución, ¿verdad? Pero no aparecía el artículo en el Código Civil, no aparecían las leyes. Si te divorcias, ¿cómo dividimos las cosas? ¿Cómo va a ser el divorcio entre dos personas del mismo sexo? No, igual que la otra. Es decir, que eso no lo tomaron en serio. No, Para mí porque no lo tomaron en serio. se supone Eso que el fue- código de familia se haga después. Ahora se actualiza el código de familia, que va a empezar la discusión otra vez de si se admite el matrimonio homosexual o no. Es decir, ahora en esta nueva constitución trae consigo una luz de leyes. Yo voy a ver los diputados estos que están acostumbrados a trabajar nada más tres veces cada 6 meses, 6 días al año nada más. Los traen para acá, a las muchachas de allá de Guantánamo las visten y las ponen preciosas, las pulen ahí en el Hotel Palco, los jalón ahí, pulen a las muchachas allá de Guantánamo y de Santiago y eso, las ponen lindísimas. Y a sesionar, a decir que sí, a levantar la mano, a aprobar todo lo que le pongan delante. Ahora sí se van a tener que engrasar el hombro, porque ahora son unas cuantas leyes que hay que reformar de acuerdo con la nueva constitución. Dos cosas, que eso lo dijimos mucho cuando estábamos en la derecha. Toda esa discusión constitucional fue lo más absurdo y lo más tonto que hay. Si el día, ahora se aprobó la constitución, la asamblea se reúne. Al día siguiente que se reúna la asamblea, el primer secretario del partido, que todavía es Raúl Campos, convoca al buró político y quiere, no sé, cambiar cualquier artículo. Le dice, vamos a cambiarlo. Eso se aprueba por unanimidad. Convoca al comité central del partido. En el comité central del partido se aprueba por unanimidad. ¿Ustedes han oído decir alguna vez algún voto en contra? Nunca, ¿verdad? Bueno, entonces convocan a la asamblea y dicen que el partido propone a la asamblea tal cosa. Y se aprueba por unanimidad. Entonces, ¿para qué tanta discusión de la Constitución? Se ¿Y eso está fajaron. aprobado? Este problema del matrimonio se introduce mañana. Entonces realmente, Si Raúl lo quiere, si que Raúl quiere decirle a Mariela, que sí, que va, se lo pone, no hay nadie que lo niegue, Entonces- no existe una posición reconocida que pueda votar que no en la asamblea, contra nada, en la práctica. Desde 1976, que se aprobó la constitución esta que se está derogando, hasta el día de hoy no ha habido un voto en contra de la asamblea, ni uno. entonces realmente la constitución es Es algo nuevo. obsoleto. Quien gobierna el partido, no la constitución. Exacto. No, eso es oficial. La fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado es el Partido Comunista de Cuba. Eso lo dice la Entonces, el Constitución. partido está por encima de la Constitución. Dice que por arriba tiene el partido. La Constitución lo dice. Artículo 5, ¿qué ¿Vive dice? este partido? El que manda es. Y entonces, ahora tú tienes ese detalle, pero fíjate en más. Si es el socialismo, para ti, para mí, para ella, para nosotros, que sé yo, sé cuánto. Pero la Constitución tiene ahora una parte de la que no se habló, que refrenda, que es para lo que se hizo. Realmente es para lo que se hizo, para refrendar la propiedad extranjera sobre los medios. Ya eso queda. La Constitución del 76 estorbaba porque no. Ahora en estos días, Díaz Canel y todo el que hablaba, no, porque ahora sí vamos a poder avanzar. Ahora llega un gallego y dice, voy a poner una fábrica de chorizo. Y va a poder poner una fábrica de chorizo en Cárdenas. Porque la constitución ¿Lo admite? lo admite. Tú no puedes hacerlo. Pero el extranjero sí. El industrial cubano que quiera poner aquí una sucursal, Fanjul, los azucareros, o la Bacardí, licorero, quiere poner una fábrica en Cuba y la Bacardí no la puede poner porque es cubana. Y le permite también. Ahora, si Richard, la compañía francesa, quiere poner una fábrica de ron en Cuba, sí la puede poner, la Bacardí no. Es decir, que ahora se oficializa socialismo o muerte, valga la redundancia para los cubanos.
y capitalismo para los extranjeros. ¿Tú no te das cuenta que eso se ha hecho la Constitución nada más que para eso? O sea, y está autorizado a utilizar la mano de obra barata dentro de Cuba para Bueno, el enriquecimiento Si tú de... quieres llamarla barata, eres un tipo optimista. El extranjero sigue siendo cabeza. ¿Cómo tú lo La llamarías? mano de obra esclava. Regalada. Es simbólica. Pero que no, también es otro error. Ese industrial que va a poner la fábrica va a contratar los trabajadores a través de una empresa, ¿cómo le llaman ellos? Los intermediarios, los que contratan a los cubanos, como Cubatécnica, como esta empresa de la salud que es la que contrata a los médicos, como la del turismo. Aquí en todos los sectores hay una gente, Acorex, como Acorex, ¿no sabes lo que es Acorex? Como Acorex, que es la más general de todas. Esa te contrata. Tú eres cocinero, Acorex te contrata y te paga 700 pesos. Y entonces el hotelero español le paga a Acorex, Acorex es una empresa estatal, le paga a Acorex 700 euros. Entonces Acorex con 700 euros Y te da 700 pesos. Tremendo negocio. No es un negocio malo, no, si tú supieras que no es un negocio muy malo. Es un negocio muy malo. Depende cómo lo veas. Entonces no es, vaya, decir que es una mano de obra barata. Además tiene otras ventajas. Estoy siendo optimista, ¿eh? Está siendo muy optimista. Además, tiene otras ventajas. Ahí no hay sindicato. El hombre que salió del buró No hay reclamo. del partido en La Habana para sentarse ahí en la CTC, que es miembro del buró político. Cuidadito, no hay huelga. A ordenar. Es ordenar. Oye, esos ahí que no esté de acuerdo, se va. Y como que el obrero cubano vive en una eterna miseria. Y acepta. entonces, ¿qué hace el Porque está un gallego poco para más. que le roben menos y le trabajen más? Le roben un poquito menos y le trabajen un poquito más. Por detrás le deja caer 20, 30, 40, 50 euros, no sé. Y a los más calificados, 80, 100. Entonces le paga al gobierno, a la compañía esa contratante, a la empresa contratante, a Corejo o la que sea, el salario del trabajador. Y por detrás le da al trabajador una cantidad para que el tipo trabaje, porque sabe que por el salario que le paga el gobierno cubano lo que va a ir es a buscarse aquí. Entonces el hombre No trabaja. se siente grande por encima de los Entonces demás. le tira por detrás. Y entonces el gobierno le dice a ese trabajador que le tiene que dar un tanto por ciento de lo que le dieron por atrás. Eso se institucionaliza. Porque eso no se podía hacer porque la otra constitución era una constitución estalinista, copiada de la soviética, que era totalmente estatizadora. Esta no, esta permite todo tipo de propiedad, pero todo tipo de propiedad ¿para quién? Para el gallego, el brasileño, el canadiense, el este y el otro. Y entonces para ti y para mí, ¿qué nos queda? Socialismo muerto. Valga la redundancia. Tú que dominas cifras, ¿qué cifra de cristianos crees que existan o un aproximado dentro de la nación? Digamos, feligreses, practicantes. Sí, miembros de las Sí, distintas porque cristianos hay denominaciones. muchos, pero hay practicantes, no Ajá, practicantes. Aquellos vamos que siguen. Son por miembros ejemplo, de las distintas denominaciones cristianas. incluyendo evangelistas. Hay cálculos de practicantes. Hay alrededor de 800.000 evangelistas y hay otro tanto de católicos. 800.000 y me decía que el De los- voto por el no, ¿cuánto No fue? de los que creen llegan a cerca de 3 millones. Sí, es mejor de los practicantes. Yo te los digo miembros de la los iglesia. que siguen, de los Ajá, que van. ¿alrededor de como cuánto? dice, obreros de la Biblia, Están activos ahí. ¿no? De los que son activos. ¿Alrededor de cuántos? Alrededor de 800.000. 800.000, o sea, una cifra mayor que los que votaron por el no. Sí, pero tienes que votar con los católicos. Que también los católicos, los obispos dijeron, y eso se leyó la carta Sí, yo te de estoy los hablando en obispos. general, cristianos, católicos. No, entonces estamos hablando de cerca de 2 millones, 1.600.000. 1.800.000. Mucho Entonces, más. o sea, una cifra 2 veces, muy 3 veces superior más que a los que votaron no. Sí, 2 veces o 3 veces más que los que votaron.
Y tú que eres obrero bíblico, ¿qué tú opinas sobre la fe, cuando tienes fe en votar, en aprobar un gobierno que realmente es fruto de Satanás? Yo pienso que el que sea practicante de la fe cristiana real en su vida se da cuenta que en esta situación él no es seguro con un miembro de una iglesia que practique la fe cristiana realmente en su vida. Si ha entendido a Cristo, sabe, el gobierno sabe que allí en ese practicante de esa fe tiene uno seguro. Porque nosotros en primer lugar tenemos una ley que se divide en dos. En una de esas leyes, 6 leyes de este decálogo, dice que nosotros debemos amar al prójimo por encima de todas las cosas, incluso a los enemigos. Al gobierno no le interesa eso. Al gobierno le interesa tener al pueblo dividido. El gobierno comunista en este caso. El comunismo es contrario al cristianismo completamente. Lo que te propone es el odio entre las personas, para entonces ellos ganar ventaja sobre estas cosas y entonces poder hacer su voluntad como la. Entonces empieza a atacar la iglesia, como lo hizo aquí al principio. Usted sabe que eso no es pedido. No. Inmediatamente le cayeron arriba a las instituciones religiosas y todas las desmantelaron, para entonces ellos proponer instituciones a los religiosos que pudieran adoctrinar a los miembros de la iglesia dentro de sus instituciones. Por ejemplo, en Santa Clara, el Colegio de las Antillas es un lugar que está allí destruido completamente. De allí dice que Santa Clara se abastecía de todos los alimentos. Esa gente hacían dulce de guayaba, hacían de todo. Una serie de artículos que podían venderla a un costo bastante bajo. Era una entidad poderosa. Poderosísima allí en Santa Clara. Que la conocí, pero no sabía que era eso hasta hace 20 años atrás que conocí la iglesia, que llevo 20 años. Pero uno va creciendo en la fe. Y cuando uno se va identificando con estas cosas, se da cuenta. Eso mismo te iba a decir. Vale, viejo. Se va, si no hay un estudio, yo voy a decirle, estoy de acuerdo con él. Si no hay un estudio, no. Se da cuenta uno que realmente la mano de Satanás estaba detrás de todo esto. Usó este sistema comunista. Usó personas inescrupulosas que no creen, no en Dios, no creen en nadie, diría yo, para decirlo de alguna manera, para someter a este pueblo una vez más a la esclavitud. O sea, supuestamente nunca se salió de la esclavitud, pero ahora menos se va a salir de la esclavitud. Por ejemplo, yo tengo constantemente quejas de personas que yo les doy estudio en la calle y me hablan sobre el sistema educacional cubano. Cómo es que sus hijos, que son cristianos, constantemente ellos tienen que estar llegando a la casa y tratando de entrenarlo a ellos en contra de lo que se les enseña en la escuela. Yo soy Fidel, socialismo muerte, todas estas cosas que el cristiano no seremos como Che. No tiene en sus labios. Y en la discriminación a las demás personas que no piensen igual. Exactamente. Entonces, el cristianismo evidentemente para ellos era un gran problema y tenían que destruirlo de alguna manera. Y si no pudieron destruirlo es porque Dios, la mano de Dios está ahí. Pero para ellos es un problema el cristianismo. Es un gran problema. Porque el que entra a la iglesia, ellos han tratado de plagiar estas cosas como tratando de decir, no, pero no importa que seas militante del partido. No importa, ahora tú puedes ser de la iglesia, ser miembro de una iglesia y siendo militante. Pero es que esto es una manera de plagiar, de contaminar la iglesia también. Como se hizo cuando en la época de los Constantinos, el decreto de Constantino. Lo mismo está haciendo el sistema comunista en este tiempo. No importa, pero allí te va infiltrando a las personas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y son las personas que cuando tú le hablas de estas cosas, entonces dicen, no, pero yo pienso que es bueno también porque ir a votar sí, por ejemplo. Me doy cuenta, yo que llevo años en esto, que esas personas no tienen nada que ver con el cristianismo. Es muy fácil saber dentro de una iglesia quién realmente está por Cristo y quién no está por Cristo. Porque tú le haces un sondeo y inmediatamente tú sabes, porque te das cuenta que no es que estén confundidos, no es porque amen, simplemente es porque están ahí coaccionados, lo llevan allí y se tienen que meterte allí, tienes que echar para adelante a Joel, que es el que da el estudio y está sacándome a la gente un poco de o sea, están más por las obras que por la fe. Por la fe. Entonces, por las obras, por supuesto, para no caer en problemas con el gobierno, por el temor a la discriminación, por el temor de gobierno, no por el temor a Dios. O sea, no le temen a Dios. No le temen a Dios. Y tristemente la iglesia se ha visto con manos atadas en este. ¿Cuántas cosas no pudiésemos haber hecho nosotros aquí? ¿Cuántas proposiciones nos han hecho nosotros del extranjero para hacer aquí instituciones, tanto educacional como de salud? Te puedo decir, mire, o sea, de eso no se... Sin embargo, el Estado no le interesa, sabiendo que sí le hace falta, porque ellos quieren tener protagonismo en todo momento en cuanto a esto, porque si no pierden autoridad. Control sobre todo. Pierden control sobre todas las cosas. Entonces, cuando el cristianismo entra acá, por ejemplo, imagínense que ellos autoricen una universidad adventista en Cuba.
¿Tú sabes cuántas instituciones adventistas universitarias de todos los niveles educacionales del mundo tenemos nosotros en el mundo? No tengo las estadísticas, pero tengo un libro que se me quedó que tenía que haberlo traído, porque no estaba preparado para esta entrevista, pero bueno, te puedo decir que son miles de universidades. Muchos miles de universidades. Solamente en Estados Unidos tenemos unas cuantas, tenemos una muy importante, la Universidad de Andrew, donde se preparan allí de todo tipo de personas, no tienen que Y ser acá en México, la de Montemorelos. Exacto, en Montemorelos, no tienen que ser adventistas, allí puede estudiar cualquier tipo de persona y no se lo obliga a creer en la fe adventista. Simplemente allí A un aprenden a comportamiento. amar, aprenden a mirar de frente y decir, este sistema me sirve. ¿Por qué? Porque me está enseñando a amar al prójimo. ¿Entiendes? No importa que no crean en la cristiandad, simplemente allí se aprende a amar al prójimo. Se aprende a decirle, ese presidente me sirve. ¿Por qué? Porque realmente está luchando por la nación, por que la nación avance. Está luchando por el desvalido realmente. Aquí te dan una falsa imagen de que estamos luchando por el desvalido. Te usan el desvalido. Te lo Cierto. usan. Lo usan como Un pequeño detalle, que a veces los detalles ilustran una situación. En estos días de la propaganda esa que quedamos con la psicóloga, que era intromisoria en la personalidad, en tu vida privada, y una intrusista, y que yo un poco más la califiqué de propaganda brutal, Para que tengas un pensamiento mecánico, para automático. buscar un pensamiento mecánico. Automático. Llegas a la urna y pones sí, sin pensar en más nada. Pero bueno, en el medio de todo eso se entrevistaron muchas personas en los medios, los únicos que hay en el país, los medios del gobierno, en la televisión o en el periódico. No se entrevistó un dignatario de las iglesias evangélicas, ni uno, ni un indignatario de la Iglesia Católica, que son las dos iglesias más importantes en Cuba, que son las dos tendencias más importantes en Cuba, y que si vamos a un concepto ecuménico de la religión, se basan en lo mismo. Es decir, puede haber habido desviaciones en una u otra de esas. sí, pero se basa en la existencia de un Cristo Redentor y Desde el punto de vista ecuménico, es lo mismo, son cristianos. A uno no le podrá gustar partes de otra y eso, pero en definitiva, la raíz es cristiano. es cristiana. Ni un dignatario de la Iglesia Católica se entrevistó. ¿Ustedes vieron alguno entrevistado? No. Eso ¿Y algún dignatario de alguna de las iglesias evangélicas? Tampoco. ¿Qué entrevistaron de religioso? Un budista. ¿Cuántos budistas hay en Cuba? muy poco. En el barrio de Chino hay poco budistas allá. Y otro de una religión que ni yo, que siempre me ha interesado el tema religioso y modestamente conozco bastante de las distintas denominaciones religiosas. No sé, yo dijiste qué cosa es. No es que Pero- a mí me pregunta o me dice, bueno, ¿quieres ser budista? Ah, sí, ¿a dónde voy? No sé. ¿Dónde hay una iglesia budista? ¿Dónde radica eso? Un Son detalle inventos. importante, Sí, ni uno se significativo. entrevistó. Oye, un obispo, yo te digo en lugares, por ejemplo, en cualquier lugar de Cuba, fíjense, y ustedes me desmienten porque vivimos en distintos lugares, pero viajamos por diferentes razones, vamos a distintos lugares. Si yo estoy equivocado, por favor díganme que no es así. Cualquier domingo, cualquier día de culto o de misa, en las iglesias de Cuba hay más personas que en la reunión de la asamblea de rendición de cuentas del delegado, ¿sí o no? Creo que sí. Creo que sí. En, Mucha más. en el pueblo donde yo vivo, si tú unes toda la gente que está en las distintas denominaciones evangélicas, las unes, y los que están en la iglesia católica y en el pueblo, los unes a todos y los pones en un lugar, está el 30, el 40% de la población de mi pueblo. Llena. El día de la votación, hay una iglesia metodista. Los metodistas caen dentro de las denominaciones evangélicas. Evangélica cristiana. ¿Eh? Había una iglesia metodista que yo me paré enfrente y le dije bromeando, ¿qué estás repartiendo ahí? Un vecino mío dice, padre, no sea irrespetuoso. Siga caminando. No sea Por la irrespetuoso". cantidad La iglesia de- Tipo, siga caminando, por la no sea cantidad de irrespetuoso. público que había. Estaba aquello, la iglesia estaba llena, no cabían, había gente fuera. Todas esas son protestas. Se llena, que se No. llena. Igual que la que está en 10 de octubre. En grande, el que tiene barrio planta. mío, en el pueblo mío, yo soy de Bauta, yo vivo en Bauta.
Yo no soy de Bauta, yo soy Y ahí de... no andan detrás de la gente para que la gente vaya. No. Ahí la gente va voluntariamente. Sí, total. No, pero es que incluso, y también digo igual que ahorita, desmiéntanme si estoy equivocado, ninguna denominación de esa hace catequismo, sale a cazar gente a la calle. No. Ninguna, ¿eh? Todo el que está allí. Empezando por los católicos. O sea, Los que no hay católicos, ni el que quiere ir a la proselitismo. iglesia, bienvenido. Si no vienes, bien. O sea, que no hay ni proselitismo No, ampliado. esas iglesias no hacen proselitismo. Esas no te mandan papelitos a la casa para la reunión del CDR, ni para la reunión del... Totalmente ¿Cómo se llama eso? Del delegado, ni nada de eso. Yo te Ni te aseguro mandan a ti, buscar para votar tampoco. Ni para votar, no, para nada. Eso tú vas si tú quieres. Te presentas allí, participas en el culto, participas en la actividad religiosa que haya. Ni y te expulsan vas. del trabajo si no vas. Ni te expulsan del ni de la trabajo. universidad al hijo. Ni te sacan un hijo de la universidad, ni nada de eso. Entonces, y la gente van a esos lugares de culto por una voluntad íntima, personal, sin ningún tipo de presión. Pues yo siempre recuerdo, hay un poema muy lindo, que no sé si ustedes lo conocen, que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienen prometido ni el infierno lo han tenido, me mueve mi Dios verte, anda eso y lo que has hecho por la humanidad. Es un poema precioso, que dice que a Dios no se le, a Cristo en este caso, no es cristiano porque le tema al infierno, ni porque le busque la gloria, eso, sino por amor. La próxima vez lo vamos a traer completo aquí. Es el primer tema de, ¿Lo traemos? de Sí. Cristiano del Amor. Te lo voy a buscar, lo traemos. Creo- Es un soneto precioso. Creo, sin salirnos del tema, que el gobierno no haya invitado a ningún miembro de la iglesia a preguntar su opinión o de lo que estaban hablando ustedes ahorita. ¿Entrevistarlo? Sí, para hacer la entrevista con respecto a la Constitución. Porque realmente no le interesa la opinión que puede tener la iglesia. Porque la iglesia lo que busca es la unidad. Y la Constitución no está buscando la unidad. Tú mismo lo decías ahorita. Es clave eso. ¿eh? La Constitución lo que está buscando es la manera de esclavizarte modernamente. Exactamente. Hablaba de eso. Y eso lo hemos vivido aquí en varios sectores, en la educación, en salud pública, en la gente del deporte, que lo manda a cumplir misión a cualquier país del mundo, sin importarle a quien deje atrás, o el trabajo que vaya a pasar en el país que vaya, porque yo he oído muchos cuentos sobre personas que han permanecido años en Venezuela, en Nicaragua, en distintos países, en Ecuador, En 160 países. y que con malísimas condiciones han venido enfermos, otros han muerto. ¿Y a quién le importa eso? A nadie. En Venezuela mismo, en una ocasión, creo que por el año 2007, 2008, por ahí, un grupo de trabajadores sociales jovencitos, que eran los médicos del alma, del que el otro día te estaba hablando, que no te recordaba, llamado así por el comandante Fidel Castro. Trabajadores sociales. Sí, los trabajadores sociales, que eran los muchachitos que no querían estudiar, que ya estaban en la delincuencia, los agarró, le dio 3 meses, una formación de 3 a 6 meses, lo mandó para la calle a ganar más salario que el trabajador que él tenía, el trabajador social que tenía graduado de hace años, que entonces ese se molestaba y en la mayoría de los casos se iban en los centros de trabajo donde los tenían ubicados. Decía, ¿cómo este trabajador social que no ha hecho una carrera va a venir a ganar más que yo, que hice una carrera de 4 años y entonces vengo a trabajar aquí y él es más privilegiado que yo, que llevaba años sacrificándose por esto? Entonces, eso al gobierno no le interesa. Y por eso no le interesó hacerle ninguna entrevista a ningún cristiano, porque la opinión del cristiano es totalmente diferente. Quiere lo mejor para el pueblo. Yo creo que más que no interesarle. Eso fue la le temió. crisis. De temen. Yo creo que más que no interesarle, le temió a un obispo o a un dignatario de una iglesia evangélica que suelen tener una preparación cultural alta. Son personas que han estudiado, son personas que bien meditan, preparadas. son personas que están entrenadas para pensar. Y ese no es el tipo que... Y tienen valores. Tienen Y valores. que tienen valores. tienen Y valores. ese no es el tipo que... Y un lo tipo más que tiene lastimoso valores, de que todo piensa. es- No. No, ese no me interesa, ese no lo puedo esclavizar, ese no lo puedo Ese no. Lo más someter. lastimoso de todo, y a mí me da un poco de vergüenza, ver un médico que se pasa 6 años, 5 años estudiando una carrera
y que yo lo veo como que digo, pero caballero, no tiene capacidad para pensar que lo están esclavizando. Porque es que lo mandan para... Mira, este es el caso de la doctora que ahora con el tornado se le cayó la casa. Ella no abrió los ojos, no despertó hasta que la casa no se le cayó y vio que el partido no la ayudó y vio que pidió auxilio y nadie la fue a socorrer. ¿Quiénes la ayudaron? Los mismos médicos que ya Y vio que la revolución los de Fidel Castro no desertores. servía. Los médicos traidores. Entonces, esa es la constitución que la gente está aprobando. La constitución que no le importa nada más que sostener el gobierno y el socialismo y todo esto que en realidad no funciona a favor del pueblo. La Constitución de los Estados Unidos está basada en que no es para controlar al pueblo ni para controlar a la sociedad, es precisamente para controlar los excesos del Estado. Muy diferente. Es una constitución permisiva, no prohibitiva. Exactamente, muy diferente a esta Constitución que le da todo el poder al Estado, todo el poder al gobierno. Bueno, entonces solucionará esta Constitución el problema del salario obrero, solucionará el problema del transporte, solucionará el problema del campesino, de las dificultades de la economía del país, solucionará el problema de la libertad religiosa, solucionará el problema de la emigración, solucionará el problema de la corrupción. La Unión Soviética tuvo 3 constituciones en su historia. La última, la de, cuando se proclamó en el Soviet Supremo de la Unión Soviética, Brezhnev dijo que es la constitución para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es la constitución que nos llevará al comunismo. ¿Tú sabes cuánto duró? Después de ese discurso, a los 5 años se murió Brezhnev. Después vino la serie, Chernenko, el otro, Gorbachov y ¡puf! Se acabó. Muy bien. ¿Y solucionará estos problemas que te dije esta? Te estoy diciendo el ejemplo. Agustín, Sí. si me permite intervenir ahí, en cuanto a todo lo que tú estás preguntando, te faltó creo que algo, ¿no? Modestia aparte, no me creo yo el más entendido de nada, pero creo que el tema de la familia es fundamental. Yo creo, porque estoy convencido de eso, porque te voy a poner este ejemplo como ejemplo que tú lo has vivido, porque está en mi familia. Yo fui el primero que entró en mi familia al cristianismo. Y yo tuve que soportar con amor, por supuesto. Yo no soporté en el sentido que ellos lo veían. Yo lo soporté porque Cristo te dice, solamente muestra mi amor. Pero yo nací en una familia donde creyó, que, como la mayoría de la familia, creyó en el proceso revolucionario. Mi papá era el único que estaba y fue el primero que murió, muy joven. Pero mi papá sí siempre me dejó caer algo. Estuvo mosca. Sí, porque la familia aparte de mi papá, bueno, de hecho ninguno está en Cuba. Y yo aprendí desde muy temprano a analizar las cosas. Yo rompí rápidamente desde jovencito. En el sentido de que ya yo no quería las reuniones, nunca quise las reuniones, los amigos míos eran la gente que ya se fueron, era así, sin buscarme problemas porque no fui nunca un antisocial. Pero ellos dictan antisocial solamente porque tú no estás de acuerdo con el proceso revolucionario, ya para ellos tú eres un antisocial, como dictaron un antisocial a muchos amigos míos. Pero ¿por qué te digo esto? Porque el núcleo de la sociedad, de la familia, de la iglesia, de todo, es la familia. Y ellos han trabajado mucho en base a esto. En mi familia lo hicieron, dividieron la familia como dividieron muchas familias aquí. Pero yo con mucho amor y mucho sacrificio y haciendo por otros lo que ellos podían notar que yo hacía por otros, lo que podía hacer con ellos no lo admitían porque estaban con miedo por razones que ajenas. Bueno, finalmente, ¿quién triunfó? El amor. Ahí está mi mamá dentro del cristianismo. Yo soy militante del partido. Ahí está mi hermano que fue oficial de las Fuerzas Armadas dentro del cristianismo. Ahí está mi hijo, que tú sabes que todos entraron así. Mi sobrina, que es formada de los ¿cómo se llama? De los obreros sociales del alma, eso. Ella es uno de los médicos del alma y todo ya con armonía. Ahora sí, dicen ellos que sí se siente una familia. De hecho, tengo un culto en mi casa que lo hago, aparte de los demás cultos que le damos, el día del culto familiar, que son los jueves en mi casa, donde yo reúno a toda mi familia y ahora podemos hablar sabroso y podemos hablar de estos temas también y ya ellos me entienden un poco mejor. Entonces tiene razón el gobierno de tenerte miedo. Tiene toda la razón. Si yo fuera, y como yo hay muchos. Si yo fuera funcionario del gobierno también te tuviera miedo. Ya ellos no pueden contar con mi familia para los objetivos que yo tenía trazados quizás con mi familia, con la misma familia, porque ellos dividen la familia contra la familia, el primo contra el primo, es un desastre. Eres peligrosísimo. Y el tema de la familia es fundamental. Eres más peligroso que un paracaidista cargado de fusiles y granadas. Entonces las instituciones religiosas no lo podían permitir aquí en Cuba.
por eso la intervinieron y por eso no permite que haya universidad. Imagínate, una universidad frente a la Universidad Central de la Villa. Eso para ellos era un bombazo. Es imposible, no iban a subsistir. Mira, el otro día, entre No los podía. argumentos que decía un dignatario, una gente de esta, decía, porque en Cuba no habían no sé cuántas universidades, 3 universidades. Mentira. O habían universidades cristianas, católicas y de otras, Sí, unas había. cuantas. ¿Por qué no permiten Pero en la Puerto Rico, vaya, en Puerto Rico, Malina, que es así, y que tiene la tercera parte de la población cubana y 47 universidades. Puerto Rico, hay 47 universidades, que es así. Y entre ellas de estas de las que estamos Sí, hablando, hay. universidades de este carácter, Ajá. que son de una fe religiosa, pero en la cual, mientras tú cumplas las normas de vida que establece que... Puedes graduarte allí sin problema. Pero Puerto Rico es capitalista. Bueno, Puerto Rico es Puerto Rico. Es un Ahí Puerto el Rico. encanto, ¿no? Puerto Rico, el per Entonces, cápita, porque- el producto, el ingreso per cápita de los puertorriqueños es 5 veces mayor que nuestro. El que ha demostrado, el sistema que ha demostrado que tiene una crisis permanente de todo y que avanza mucho hacia la crisis espiritual es el socialismo. No, avanza no. Y sería Tienes muy más bueno crisis tener... espiritual que un muchacho que anda por ahí, y un viejo y una vieja envueltos en la bandera de Estados Unidos, o con una gorra puesta que dice West Air Force. ¿Qué clase de crisis de nacionalidad es esa? Porque yo no tengo ningún odio hacia los Estados Unidos, pero yo no pongo una bandera americana. Bueno, es que, pero en esa crisis, bueno, déjame Es una decirte. crisis de conciencia, es una crisis De nacional, conciencia, es una exacto, crisis exacto. general, una crisis de valores. Pero lo más simpático del caso es que cuando tú lees a los intelectuales oficialistas, Pedro de la O, Graciela Pogolotti y toda esa gente, lo primero que te hablan en todos los pedazos, te hablan de la crisis espiritual, que no hay respeto, que la música no sirve. Bueno, ¿y quién ha traído eso a este país? Que era un país de música preciosa, de respeto, de orden. Bueno, eso lo ha permitido el gobierno, lo ha traído el La gobierno. frase Lo más- lo ha hecho progresar el gobierno, porque se habla de embargo, de bloqueo, pero es que nunca, dicho ¿Me por el vas a hablar de gobierno, embargo? nunca ha dicho el gobierno que los Estados Unidos han gobernado aquí. No han gobernado, ¿no? Después de 59 han gobernado. No. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Cuando me vayas a hablar de bloqueo, primero explícame que se hizo todo lo que se estatizó en Cuba, desde centrales azucareros hasta el dedal de una costurera o la tijera de un barbero. Todo se convirtió en estatal. Lo que se hizo cuando el cambio de moneda, que ninguno de ustedes saben de lo que se hizo aquí cuando el cambio de moneda. Tú nunca has oído hablar de eso, ¿verdad? Bueno, aquí en los años 60, se agarró a todo el pueblo de Cuba y se le obligó, primero se desactivó el dinero que había, el dinero no valía, y entonces tú llevabas el dinero ese que no valía, un saco, y te daban 200 pesos, se llevó a todo el pueblo de Cuba a 200 pesos per cápita. Fuera el dinero que tuviera. Cualquier dinero que No, tuviera. yo vi al Importa la gallego cantidad. perfecto, que tenía una fonda, él y la mujer ir con un saco de pesos cada uno, de un saco de dinero cada uno. Ahí habían de todo tipo de monedas. Y llegar al punto y le dieron 200 pesos al gallego y 200 pesos a la gallega. Eso se hizo en Cuba, ya la gente no se acuerda de eso. La gente eso no se ha vuelto a mencionar. Eso fue el cambio de moneda. ¿Y qué se hizo con los 70 billones en crédito? 35 billones a la Unión Soviética y el resto a México, Canadá, a Brasil, Argentina, España, Francia, a todos los países del mundo. Todo se hizo con estos recursos. ¿Y qué se hizo con todo lo que se estatizó? La primera zafra que se hizo en 1959 se exportaron a los Estados Unidos 2,9 millones de toneladas de azúcar. 3 veces más que la que se hizo este año. Y se vendieron al doble del precio del mercado mundial. Porque los americanos pagaban por encima del precio del mercado mundial. Doble no, 1,86 el precio del mercado mundial. ¿Tú sabes cuántos millones fue eso que se cogieron de gratis? Que se echaron el bolsillo sin haberle costado nada a la zafra, porque en ese momento se intervinieron los centrales y sus cuentas bancarias y todo lo que tenían. ¿Qué se hizo con todo eso? ¿Qué se hizo con todo el patrimonio? La Habana era la ciudad más moderna de América. Hay un post
que tienen una organización de exiliados en Miami, que dice, esta era La Habana cuando nosotros nos fuimos. El Encanto, Fin de Siglo, Flogar, todo eso nuevecito, La Rampa, todo eso nuevecito. Y este era Miami cuando llegamos. Entonces tú me estás diciendo que el embargo es el robo del gobierno. No sé si tú me entendiste. Yo estoy diciendo que primero, antes de que tú me hables de embargo, de los daños que ha hecho el embargo, me tienes que explicar qué se hizo todo esos recursos. No, pero es que yo, si voy a averiguar qué ¿Qué hizo, se hicieron se lo todos robó esos el gobierno. No, se lo dices tú y yo. Se lo robó Fidel No. Castro y su revolución. No, se lo dices tú y yo, ¿no? Yo no sé qué se hizo, yo quiero que alguien me explique. No, mira, se gastaron en la guerra de África tanto, en Etiopía se gastó más cuánto, tanto le regalamos a fulano, tanto se echaron, tanto se malbarató en las escuelas en el campo, el plan de decamativo, tanto se malbarató en las carreteras, en la autopista nacional, que con lo que se gastó en la autopista nacional se podía llegar a Haití. Y no hasta ahí, hasta Santo Espíritu, que fue hasta donde se llegó nada más. Es decir, tú me tienes que explicar dónde es eso. No, es que yo no tengo capacidad para no, explicar entonces con la no. gente que sabe de economía, con las personas que saben de economía. Entonces no me hables del embargo. Bueno, Si no me puedes explicar eso, no me hables del Bien, embargo. no, americano. no te hablo del Todo embargo. el que me habla del embargo, yo le digo, primero explícame. Correcto, no te puedo hablar del embargo. No, Ah, me no es que tienes no que te hable, explicar. es que no puedo hablar del embargo. Exacto, me tienes Con que esos sacar la datos no te puedo cuenta hablar del peso embargo. a peso, de todo lo que sé de eso. Por cierto, por una aclaración, el 85% de las propiedades estatizadas eran cubanas, eran americanas. Y lo que se estatizó después, cuando tú te ibas, tú sabes que te quitaban la casa. Tú no sabes eso, ¿verdad? Y te quitaban el carro, venían y te sellaban, cuando tú ibas a inmigrar, te sellaban la casa. ¿Y en manos de quién iba eso, esas propiedades? En mayor de los casos hay un alto dirigente Bien. venir ahí. o Ahora, ellos querían. la aplicación del título 3 de la Helmut. Vamos a saltar a otro tema, Sí, que tiene que ver con esto que estamos hablando, el título 3 de la Helmut, porque el gobierno dice que eso es la reclamación de la propiedad americana. Mentira, de los cubanos que salieron de aquí, que tenían un tallercito como ese que yo te contaba ahorita, que tenían su casa, y tenían su carro, un médico, un abogado, no sé, el dueño de una bodega, un tornero, el de ahí el obrero de la fábrica de la textilera de Guanabo, que dejó su casa, se la sellaron con todo lo que tenía dentro.